6 víctimas fatales, 18 contagios, alerta en las autoridades sanitarias, no solamente de la región de la Argentina donde se han producido estos casos, sino que esta alerta se ha extendido, al menos estar muy atentos a cómo se puede ir desarrollando el contagio o el brote. Estamos hablando de hantavirus. Conocemos en detalle esta información con Vanina Vitale. Las 6 personas que fallecieron asistieron a la misma fiesta de cumpleaños. Este brote epidemiológico tuvo lugar, el último, en el 24 de noviembre del 2018, cuando una joven de 14 años festejaba su cumpleaños y uno de los invitados, un peón rural que el día anterior había limpiado un galpón y que efectivamente luego se descubrió portaba el hantavirus, contagió a estas personas que a lo largo de este último mes terminaron falleciendo. La primera víctima mortal, de hecho, fue el primer día de diciembre y la joven de 14 años que cumplía años es la que se convirtió en la víctima fatal. Este peón contrajo el virus, como les decíamos, en un galpón mientras realizaba tareas de limpieza en una zona rural de Epuyén, que es una localidad que está al noroeste de la provincia de Chubut. Nos estamos ubicando en esa provincia. Sí. Porque esto es muy importante resaltarlo, Vanina. Sí, exactamente. El caso del cual vos estás haciendo mención se ubica en una propiedad rural de un pueblo de Chubut. Sí, un pueblo que no tiene más de 2.000 habitantes, en la localidad de Epuyén, que está en el departamento de Cuyamén, en la provincia de Chubut, al noroeste, para que nos ubiquemos también geográficamente. Las autoridades han alertado a la población y han suspendido 6 fiestas populares que estaban dispuestas para este verano. Esto, de alguna manera, nos obliga a mirar un panorama que ya no es un problema que está circunscripto a la localidad de Epuyén. En función de esto, se ha decidido postergar todas las fiestas populares hasta mediados de febrero. Al hablar de mediados de febrero, entran obviamente y lógicamente la fiesta de la fruta fina, prevista para este fin de semana que viene. Bueno, la fiesta de los artesanos en Epuyén ya había sido postergada con anterioridad. La fiesta del asado en Cholila también, la fiesta del tren a vapor en el Maitén, la semana de Hualjaina, la fiesta del bosque del lago Puelo, que son aquellas que están contempladas dentro del cuadro y el marco del calendario de este próximo mes. Bien, esta era lo que pasaba en Chubut, las autoridades sanitarias chubutenses que explicaban, daban cuenta, detalles de lo que se está trabajando, lo que se está haciendo y de lo que se observa. Sí. Pero no nos quedamos nada más con un caso o los casos argentinos. Hay un caso de una ciudadana chilena, Vanina. Sí, que estuvo alojada el mes pasado en la zona del Bolsón. Por eso decimos que varias zonas de la Patagonia están en alerta por este nuevo brote epidemiológico de hantavirus. Esta chilena volvió a su país y allí se descubrió que finalmente lo portaba. Está en terapia intensiva. Tiene 29 años. Compartimos la crónica. Es el primer caso confirmado de contagio en la región de los lagos por virus Anta en lo que va del 2019. Se trata de una funcionaria del Servicio de Salud que trabaja en la provincia de Palena, aunque el contagio con la enfermedad se produjo en la localidad de El Bolsón, República Argentina, donde efectivamente hay un aumento de personas que han adquirido el virus Anta y por eso nuestro intendente va a estar esta semana junto al subsecretario de Redes haciendo un plan de contingencia especial que nos va a permitir reforzar específicamente el área de la salud como también el área de aduanas y fronteras. Aquí el llamado es a prevenir en la comunidad, no alertarse, sino que preocuparse. La investigación epidemiológica será clave para conocer más antecedentes del contagio, ya que este se produce de una manera distinta a lo que comúnmente se registra en nuestro país. Efectivamente, se van a hacer varias medidas en la frontera y tanto en aduanas para poder disminuir los posibles contagios hacia nuestro país, pero señalar que esta es una cepa del virus bastante distinta a lo que se había dado en otras situaciones y el contagio es de manera mucho más directa, así que el llamado es a aquellos chilenos que cruzan hacia la frontera en Argentina por la zona de Futalelfú a tener ojo y cuidado y precaución con aquellas personas que tengan el contagio.
El estado es grave, no podemos dar mayor información por respeto a su familia. Ella está en el Hospital del Tórax en Santiago y obviamente estamos de manera permanente a través de la Seremía de Salud pendientes del cuidado de su salud. Pero ¿En qué circunstancias? ella se contagió en una situación, es parte de la investigación, pero ella se contagió al tener contacto con una persona contagiada en Argentina. Bien, y nos quedamos Sí. con esta última parte, Vanina. O sea, el contagio se produce por el contacto con una persona que estaba contagiada en nuestro país. Exactamente, en la zona del Bolsón, particularmente con el caso de esta chilena y en otras localidades de Cuyamén, en el caso de el resto de los 17 que también ya fueron confirmados como casos de antivirus. A mi espalda un mapa, ven y te diré. Junto con Vanina vamos a estar contando de qué estamos hablando y de qué parte de la República Argentina estamos dando cuenta. Observen ustedes, este es un punto como estratégico como para ubicarnos rápidamente. Esta es la localidad de San Carlos de Bariloche, ¿se ve clarísimo? Esta es la Ruta 40, que atraviesa de norte a sur la Argentina. Si vos seguís por la Ruta 40, la última localidad de Río Negro importante desde lo turístico y demás, antes de cruzar el límite con Chubut, es el Bolsón. Es aquí donde en teoría la chilena se habría contagiado, Vani. Exactamente. La ciudadana chilena. Observen ustedes qué cerca que queda respecto de los registros geográficos el lugar donde se ubica el epicentro del rebrote de hantavirus, Epuyén, donde 6 personas murieron Que asistieron a la misma fiesta de fiesta. cumpleaños. Entre el Bolsón y Epuyén solamente hay 40 kilómetros de distancia y ambas localidades se ubican sobre la Ruta 40. Pero sumémosle otra localidad que es conocida por quienes han frecuentado turísticamente el sur de la Argentina, el Maitén. Vani. Ahí hay otro de los casos confirmados, es uno de los niños y está internado en terapia intensiva, Fernando. Bien, hemos circunscripto la información, la pura y estricta coyuntura. Ahora vamos a ir al fondo. Yo podría decirte, no sé qué es el hantavirus. El hantavirus es una enfermedad que en la Argentina se conoce como tal hace relativamente poco tiempo, desde el año 95-96, hace 23 años que fue diagnosticada y tiene su origen en un ratón conocido como el ratón silvestre. Este ratón lo que hace es portar el hantavirus, pero no mata al roedor esta enfermedad, sino en cambio que ese ratón a lo largo de toda su vida elimina el hantavirus a través de la orina, de la materia fecal o de la saliva. Eso luego se seca, se volatiliza y el ser humano cuando lo inhala finalmente se termina enfermando de hantavirus. O sea que el ratoncito es el vector, el transmisor de la enfermedad. Exactamente, pero la particularidad, Fernando, de este brote, a diferencia Sí. de otros anteriores en donde la enfermedad solamente te da cuando inhalás justamente algo producto del ratón, es que ahora el contagio es interhumano. Por eso la preocupación de las autoridades sanitarias en este brote puntualmente, y las 50 personas que asistieron a esa fiesta de cumpleaños aún permanecen en cuarentena, y tanto desde el sector chileno como desde el sector argentino están trabajando de manera cooperada para que se pueda establecer un criterio común ante esta nueva cepa, esta mutación que hizo que el contagio también se pudiera hacer efectivo entre humanos. Pero el doctor Serchay nos brinda mayores precisiones al respecto de esto. Esta patología habitualmente, que dijimos que es una enfermedad endémica de esa zona, aparecen casos a lo largo del año, pero generalmente son casos aislados, 1 o 2 casos. Pero en esta situación, donde ya ha habido más de 20 casos, con incluso 6 muertes, ha llamado la atención. Y hay aparentemente un lugar donde ha habido una reunión, donde ha habido personas expuestas y después han empezado a aparecer los casos. Por eso se están extremando las medidas de protección para evitar que esto siga propagándose. Esta enfermedad comienza de una manera inespecífica, es decir, los primeros síntomas pueden ser un cuadro febril, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, que la persona lo primero que sospecha puede ser un estado gripal o alguna enfermedad infecciosa por otro virus. Lo que pasa es que después de 2 o 3 días pueden ya aparecer las complicaciones, que en este caso son cardíacas y pulmonares. Hay una miocarditis que lleva una insuficiencia cardíaca, falla cardíaca y una infección generalizada de los pulmones con una falla del aparato respiratorio que, si no ingresa a terapia intensiva el paciente, puede morir rápidamente.
Bien, acá veíamos al director de epidemiología de la provincia de Mendoza. La pregunta obligada que tenemos para hacernos es, ¿hay algún caso registrado en la provincia? ¿Hay alguna presunción del tema? No, Mendoza no es una provincia que por condiciones ecológicas a lo largo de los últimos 30 años haya tenido antivirus. Sí se conoció hace relativamente unos 4 o 5 años el caso de una mendocina que murió, pero era porque había estado trabajando justamente en el sur, en la Patagonia, y luego se comprobó que el contagio provino de esa zona. En Argentina, las zonas que tienen presencia de este ratón silvestre que porta el antivirus están en el norte y están en el sur, y hay una zona de Santa Fe y de Buenos Aires, pero que tiene otras condiciones de repente no mortales como estas que se van directo a los pulmones, sino tiene que ver con una insuficiencia renal en Santa Fe y en Buenos Aires. Pero Mendoza, San Luis, San Juan son 3 provincias que directamente no tienen la presencia de este roedor. Pero de todas maneras, Fernando, ¿qué pasa con los que van a vacacionar, ¿no? Esa era a la esos pregunta. lugares? Mira, me lo sacaste de la punta de la lengua, porque digo, estamos en época de vacaciones, hay muchos que optan por los destinos del sur, entendiendo que la Patagonia Argentina en el verano ofrece encantos naturales maravillosos, extraordinarios, y en el medio de esta situación, ¿hay algún cuidado, hay alguna forma de protegernos? ¿Qué dicen los profesionales? Bueno, nosotros le consultamos, como corresponde al director de epidemiología de la provincia, respecto de los turistas que ya tienen armadas sus vacaciones y tienen pensado ir al sur, porque es atípico este nuevo brote epidemiológico. De hecho, desde el Ministerio de Salud de la Nación se emitió la alerta allá por el mes de noviembre, cuando se conoció esta fiesta de cumpleaños y las personas que ya estaban contagiadas, y lo que se le pide a las personas es que si pueden evitar viajar a esas zonas de la Patagonia, que ahora vas a escuchar cuáles son, lo hagan, y en caso de no poder evitarlo, que elijan aquellos camping que están habilitados o que no acampen en zonas abiertas con mucha presencia de polvo, porque como decíamos anteriormente, está volatilizado el antivirus y eso hace que uno lo inhale. Y además, por supuesto, las fiestas suspendidas en donde hay gran concurrencia de personas. Lo que sí podría suceder, teóricamente, es que personas que viajen de turistas a zonas donde se produce un brote se expongan a los riesgos y puedan contagiarse. La zona no solo de Chubut, incluso Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, la zona sobre todo andina, es una zona de riesgo endémico. Yo diría que en este momento, incluso que las autoridades locales de la zona están suspendiendo algunos eventos que hacen turísticos, con reuniones donde hay gente que se agrupa, hay posibilidad de mayor contacto, se están posponiendo estos eventos justamente por una precaución. Yo diría que el turista, primero, si no tiene una necesidad de ir a un sitio de riesgo, que evite el viaje. Y segundo, si va a viajar, que evite, por ejemplo, los que acampan, lugares donde hay pastizales altos, donde hay cerca establos o galpones, donde puede estar las madrigueras de estos ratones, y sobre todo, si va a hacer alguna tarea donde se exponga a la superficie que puede estar contaminada, tener cuidado con el lavado de manos, con el uso de barbijos o máscaras protectoras, porque el riesgo está presente.